Bien, perfecto. Luis Llano desde Lima, Perú. Vamos. La doctora Vanessa Piñeiro. Andrea Sosa del Colegio Abogado de San Martín, miembro de Abogado del Fuero. Cecilia Pacheco, Ariel Santillán. El doctor Facundo Castro, flamante incorporación a la comisión directiva de Abogado del Fuero. Hola Andrea, felicidades por el aniversario de casada. Nico Berman, Pato Trota, Álvaro Altieri, Santiago de Villalán desde Munro, Ani Petrati, Diego Calvo Suárez, Cecilia Pacheco, Gonzalo Barciela. Buenísimo. Hoy tenemos a la doctora Vanessa Siley, 1615 me pidieron. Licenciada Jessica Vergara. Estoy en todo, no, pero usted se lo merece, doctora. No es una de nuestras bases de apoyo en San Martín, San Miguel y alrededores, así que ¿cómo no la vamos a saludar? Se lo merece. Ariel Santillán de la Unión Informática, por supuesto, dirigente del Sindicato Unión Informática. Grandes amigos. Marcelo Trefactory, a Jerez. ¿Quién tenemos? Acá en Facebook hay más. Bárbaro. Sí, se ve borroso en Facebook, pero es el Facebook, no soy yo. Yo me veo bien en la transmisión, así que bueno, el que me está viendo por Facebook no importa, porque lo importante más que nada va a ser lo que se escuche, sobre todo la entrevistada. Y después, bueno, va a quedar, la que queda subida definitiva es la de Instagram, que la ponemos en YouTube y en todos lados. ¿Bien? Titi Namora, se ve súper, sí, en Instagram se ve súper, estamos haciendo doble transmisión, Jessica, Instagram y Facebook, por eso. Gpera, Valo 711, Elita, hola Elita. Gise Chazarreta, perfecto. Bueno, esto es así. Bien, Joaquín Echeverría. ¿Quién más? Ahí vamos a saludar. Miren, vamos a hacer una cosa porque la doctora Siley entra en unos minutos. Vamos a hacer una Nicolás Osus, como siempre, gracias por estar, Nicolás, por ayudarnos a conseguir. Estuvo presente el doctor Osus en la charla con Lugones, colaboró para que se pueda dar la charla de hoy, así que le agradecemos también. Un gran amigo que es con quien llevamos adelante el amparo, hace 4 años, el amparo en defensa del fuero. De hecho, la causa se llamaba Osus Nicolás contra Estado Nacional. Bien, yo era el que firmaba. Vamos a hacer una breve reseña de lo que es AFTE y Abogados del Fuero. Subite la corbata, me dice Diego, no me perdonan una. Hace casi 8 años iniciamos un grupo de Facebook en el cual éramos unos 30 abogados laboralistas. Al comienzo el objetivo del grupo era intercambiar criterios, estrategias, doctrina, algún que otro modelo de escrito, información sobre juzgados, entre otras cosas. Al poco tiempo se fueron sumando más personas y ya éramos cerca de 1000. Luego el grupo se fue transformando, pasó de ser un grupo de consulta profesional a un grupo de críticas y propuestas sobre el funcionamiento de la justicia del trabajo. Y ahí se fueron sumando más abogados. El boca a boca en los pasillos de tribunales fue cada vez más fuerte. Y ahí fue cuando empezamos a invitar y sumarse empleados judiciales, jueces, secretarios de todas las jurisdicciones. Con el tiempo nos dimos cuenta que nos estábamos encontrando frente a una necesidad común. La necesidad imperiosa de expresarnos ante la crisis que está viviendo la justicia laboral y el rol del abogado laboralista. Esto nos obligó a generar una crítica profesional, respetuosa, constructiva y colaborativa en defensa del fuero del trabajo. AFTE, que es nuestra plataforma, generó entre los colegas una dinámica muy interesante, ya que permitió no solo gestar un lugar de debate sobre diferentes temáticas del derecho laboral, sino que también dio nacimiento a una comunidad de intercambio profesional de experiencias con la Justicia Nacional del Trabajo y de la provincia de Buenos Aires. Hoy ya somos cerca de 13.000 miembros. Tenemos una asociación que es Abogados del Fuero, ven acá atrás, esta es nuestra sede, con 800 asociados. Difundimos nuestro mensaje en diferentes plataformas, Facebook, Instagram,
Twitter, YouTube y en 2 sitios web. Todo esto, como saben, es manejado y financiado a pulmón y con la mejor de las colaboraciones que un grupo de abogados puede tener: la reciprocidad de todos los que participan en AFTE. Hoy la profesión de la abogacía y la justicia están atravesando una transformación existencial a causa del COVID-19 y la red de internet aceleró su penetración de la mano de los smartphones y la PC. La realidad es que, como venían las cosas, pensábamos que este cambio del expediente electrónico del despacho virtual se iba a dar en 5 años, pero no fue así. Es mucho más rápido, está sucediendo hoy. Entonces estamos frente a un desafío histórico para todos los abogados y abogadas, ya que comenzamos a ejercer una nueva era, la era digital. Es por eso que necesitamos adaptarnos rápidamente al cambio tecnológico para no quedarnos atrás. Tenemos que ser solidarios con aquellos abogados de más de 60 o 70 que en su momento nos ayudaron con algún expediente. Es momento de devolverles el favor y acompañarlos en este cambio. Como la mayoría sabe, venimos desde hace bastante tiempo peticionando en este espacio la aceleración del traspaso del expediente de papel al expediente electrónico. También venimos apostando a estas plataformas que mencionamos: Facebook, Twitter, YouTube, Instagram, que en su momento eran mal vistas por muchos abogados, pero la realidad es que sabíamos que tarde o temprano ese cambio tecnológico se iba a dar en el ejercicio de la profesión, y por eso decidimos hacer esta apuesta fuerte en Facebook. Tan equivocados no estábamos. Fuimos uno de los primeros espacios en hacer sorteo de libros, sorteo de becas, profesionalizar y jerarquizar el grupo de Facebook, dar de alta 2 sitios web, uno de doctrina y encuestas, que es afte.com.ar, y el institucional de abogados del fuero.org. Hicimos peticiones vía electrónica a la Cámara, a la Corte, al Consejo de la Magistratura, a la IGJ, a la SRT, entre otros lugares. Y principalmente generamos colaboración entre los abogados, y además empezamos a hacer entrevistas a otros protagonistas: representantes sindicales, profesores de Derecho del Trabajo, secretarios, jueces, Consejo de la Magistratura y demás personalidades. Por supuesto que lo que ocurrió la semana pasada nos llenó de alegría, porque no deja de ser la culminación de un reconocimiento a un trabajo que venimos realizando hace muchos años. Lo que nos da la pauta de el poder bien utilizado que tienen las redes sociales. Por eso instamos a todos ustedes a que hagan un uso responsable, respetuoso y constructivo de las redes sociales, para que entre todos podamos superar los difíciles momentos que estamos viviendo y los aún más difíciles que vienen para la sociedad argentina por delante. Señores, hoy es miércoles 16 de septiembre de 2020 y esto es AFTE en Vivo. Bien, ahí está. Perfecto, tengo apuntadores acá. Ahí entró la doctora Ducros, la doctora de la comisión directiva, la doctora Patricia Trota, la doctora Tamara Besares, el doctor Javier de Ugarte. Si entró alguno... Ahí la doctora Trota me dice que hable de las estadísticas, pero doctora, yo ya hablé antes que usted entre y vamos a hablar al final de las estadísticas. Decía que recién nos la pasó Presidencia de la Cámara. Está muy bueno porque nosotros habíamos hecho una editorial sobre la transparencia o el oscurantismo y habíamos comparado la Corte Provincial con la Corte Nacional. Esta iniciativa de la Cámara, respondiendo a nuestras inquietudes y también las de otras asociaciones, habla muy bien de la Cámara y de su presidencia, porque pone blanco sobre negro en algo que es elemental, que es el estado de la justicia del trabajo. Y vamos a poder ver ahí qué juzgados y qué salas están bien, más atrasados, más adelantados, cuáles están poniendo al día, cuáles no, cuáles siempre estuvieron al día. Y es muy importante esto, porque también es importante para mostrar a nuestros clientes: mire, esta es una estadística oficial y la verdad esta sala o este tribunal tiene este atraso. Bien, y es importante porque lamentablemente algunos juzgados tardan 1 año para pasar a alegar, 1 año en el alegato y 1 o 2 años para sentencia. La verdad, ese expediente se perdió, porque esperar 4 años con la inflación y con la disparada del dólar que hay, no, la gente no va a cobrar nada, va a cobrar porque la indexación no camina. Por más que
la magistrada o el magistrado de grado saque la indexación, en cámara no la dan. Entonces, tener 3-4 años un expediente entre alegato y sentencia de primera instancia, además vergonzoso, es ilegal. Es muy triste decirlo, pero bueno, veamos las razones y veamos si hay que nombrar un juez ad hoc para que dicte sentencia. Pero algo hay que hacer, porque no podemos normalizar el fracaso de la justicia nacional. Al contrario, la tenemos que proteger. Tenemos que ayudarla para que se regularice. No podemos decir, bueno, tengo 3 años de atraso y está bien. O freno el expediente 1 año para alegar. La prueba se revisa en media hora. Entonces, no hay mucho para... No, o sea, quiero decir, no es muy difícil identificar los problemas, ¿no? Muchos sabemos cuáles son. A ver, salvando por supuesto que hay falta de presupuesto, el programa anda mal, hay problema de conectividad y demás. Pero si algunos están muy bien y otros muy mal, bueno, por lo menos un promedio. Guido y Konikov querido. Creo que mientras los expedientes tarden 1 año y medio para pasar legal o para pasar en sentencia, se desvirtúan las estadísticas, claro, y ni hablar los montos que se terminan percibiendo. Yo he dado 2 conferencias sobre esto en Mar del Plata en 2019 y 2018 en Bariloche, demostrando que en 5 años se cobra un 20% del capital en dólares. Ahora estamos yendo por la capitalización con la notificación de la demanda, porque es de orden público, porque dice el Código Civil. Pero hay algún juzgado que dice, no, eso tampoco va. Y entonces, la verdad que volvemos, voy a hacer de vuelta un poco de mímica. Me dan una sentencia y voy a empezar a colgarlas acá como grandes logros jurídicos, pero sin reparación dineraria. Que en definitiva es lo más importante que se busca cuando uno acude a un tribunal de tipo civil, como es el laboral, porque si no después están las penas, ¿no? Las multas, la reclusión y demás, pero no es este el lugar. No es este el lugar. Acá estamos hablando de reparaciones dinerarias, reparaciones en especie, si es la entrega de un certificado, si son prótesis que se tienen que entregar, tratamiento, una reincorporación, pero mayormente dinerarias. Entonces, con demoras, terminada toda la etapa de prueba, de 1 año para pasar alegato, 1 año para pasar sentencia y 1 o 2 años para dictar sentencia de primera instancia, no va. Por eso, celebramos que en el día de hoy, en un hecho histórico, hayan salido las estadísticas completas y transparentes de Cámara y Primera Instancia. La verdad que muy bien. Ahí está la doctora Enríquez también, Estudio Verón. ¿Quién más se conectó? A ver. Ricardo y Paulina, Piñero Vanessa, Luciana Santangelo, Federico Savisky, un abrazo. Un abrazo, Federico querido. Una persona que sabe mucho de gestión y que seguro puede aportarle mucho de gestión al fuero. ¿Qué más? ¿Qué más tenemos? Estamos esperando a la doctora Siley. Esto es así, Televisión Verdad. A ver. A ver, en Facebook estamos. Vuelvo para atrás acá. Sí, por supuesto, acá estoy hablando de Manuel Olivera de Facebook, que sí, la salida es nombrar a los jueces, porque el juzgado con juez funciona distinto. Muchas gracias, doctora Acuña, Hernán Zárate. A ver. La primera salida es nombrar a los jueces, no la única, ¿no? También tiene que haber 2 servidores en vez de 1. Ya hablamos con María Moreno, buenas tardes. Ya hablamos con el doctor Lugones por ese tema, ¿no? De que con 50 millones de dólares son 500 millones de pesos para los 28.000 que tiene la Corte. Nosotros tenemos que preparar ahora un petitorio por ese tema para la Corte. Buenas tardes, Valeria Culasiati, Carolina Acuña, Dani Cabo, Emiliano Palacios, Gonzalo de Penal. A ver. Perfecto, ahí me dicen que ya se conecta Vanessa Siley.
Al final vamos a ver si alcanza el tiempo, vamos a ver algunos tips del tema de giros, saldos, que hay criterios tan disímiles entre los juzgados. El doctor Diego Portocarrero de Lima, Perú. Qué alegría contar con colegas del exterior. Ahí estaba Luis Llanos también, no sé si se desconectó ya. Me voy preparando acá. Ahí está. Bárbaro, está entrando. Visítenos en www.afte.com.ar. Ahí tienen encuestas de opinión y de funcionamiento. Lo bueno es que hoy se está publicando en el grupo Facebook AFTE las encuestas oficiales del Fuero del Trabajo, recién salidas del horno, recién saliditas. Bien, ahí entró Vanessa Siley, vamos a sumarla, ahí está, bárbaro. Hola Vanessa. Hola, ¿cómo estás, Nahuel? Muy bien, muy bien. Bueno, doctora, la voy a tutear. Sí, cómo no, por favor, faltaba más. Voy a bajar un poco la persiana. Me está dando el solcito, lindo, pero bueno. Ahí Bueno, está. tenemos mucha audiencia con muchas ganas de escucharte. Bueno, Te presento brevemente, Vanessa Siley, sos consejera de la Magistratura de la Nación, diputada por el Frente de Todos y todas, por supuesto. Una persona con mucha iniciativa, venís, como se dice en la jerga, del palo sindical, ¿verdad? De Citraju. Y creo así que, es. Vanessa, esto no está chequeado, lo digo al aire de una. Corregime si me equivoco, pero creo que te conocí en Justicia 2020. ¿Tuviste alguna reunión vos, puede ser? Ah, lamentablemente nunca fui invitada. Pero Justicia, hubo una compañera tuya de Citraju, me parece. puede ser, no Sí, sé. y un chico también. Pero bueno, acá estamos, tenemos el honor de tenerte en AFTE en vivo. Tenemos una comunidad enorme de laboralistas, somos 13.000 personas, y lo que vos nos digas hoy es muy valioso para nosotros. Así que, si querés, ya arrancamos con la primera pregunta. Dale, gracias por la invitación y bueno, un saludo a todos y a todas que están participando. Dale, dale. No, los agradecidos somos nosotros. Vanessa, Dale. primera pregunta. ¿Qué radiografía personal tenés de la situación actual de la justicia nacional? Ah, es muy amplia la pregunta, pero Como quieras, acá damos libertad. podríamos comenzar enfocándola desde dos ópticas. Desde la justicia puertas hacia adentro y desde el servicio de justicia, ¿no? Son dos miradas. Desde lo que hace al servicio de justicia que reciben los argentinos y argentinas, los justiciables, con respecto a la justicia nacional. ¿Vos me preguntás nacional y federal o solo nacional? Sentite libre de opinar sobre la que quieras. Acá somos tan egoístas que pensamos solo en la laboral, pero nos interesa toda en realidad. Bueno, con respecto al servicio de justicia en general, se podría hacer una distinción por fuero. Lo que sí es común a todos los fueros es una situación de lejanía que hay de esa justicia con la sociedad. Esa cuestión de lejanía obedece a varias facetas, varias cuestiones. Podríamos nombrar la formal, el famoso soporte papel, el lenguaje técnico muchas veces incomprensible, ilegible, inentendible para el común de la gente. La falta de acercamiento no solamente en los términos tecnológicos, lo que puede producir, bueno, hoy se viene dando un poco desprolijo y un poco a los ponchazos por el marco de la pandemia. Digamos, no hubo una planificación al respecto y cuesta mucho una planificación al respecto por la carencia de recursos. Aparte, una planificación de digitalizar
un montón de procedimientos judiciales, pero además de la digitalización de los procedimientos judiciales, también tendríamos que apuntar a una a la oralidad y a que esa oralidad sea transmitida y pueda ser realmente pública al ser transmitida o por los medios de comunicación o por las redes sociales o por el canal de YouTube, por donde se quiera. Digo, creo que esa lejanía que existe y que es común a todos los fueros, tal vez no se presenta tanto en el fuero del trabajo o en la Justicia Nacional del Trabajo, pero sí se presenta, la verdad que sí que se presenta en la mayoría de los fueros, a los jueces, a los magistrados, a las magistradas, no solo que no se le conoce su patrimonio, no se le conoce su cara, su pensamiento, su nombre, su apellido, cómo han fallado, no te estoy diciendo que adelanten sentencias, sino que cómo han fallado. Muy pocas veces vos vas a ver un juez, una jueza que sale a explicar sus actos de gobierno, que son a través de las sentencias, en un medio de comunicación. Casi siempre esa oscuridad, que es la que genera la lejanía también, se atraviesa o salta a la visibilidad de algún magistrado o magistrada, ¿cuándo? Cuando es arrastrado por algún medio de comunicación colocado en el centro de la escena a fines específicos y determinados. Entonces, muchas veces la visibilización de algún magistrado es porque quiero que ese juez vote de este lado o de aquel lado, o para tal interés respondiendo a tal otro interés. Y casi siempre sucede, Nahuel, que quienes tienen la posibilidad de hacer oír sus intereses en los grandes medios corporativos de comunicación no son los sectores populares, sino que son los sectores poderosos de la sociedad. Entonces, fíjate vos... Te voy a corregir en algo. En el gobierno anterior han sido expuestos los que fallaban en contra también, o sea que ahí los ponían también en el spot, pero como crítica. Sí, sí, o no los ponían en la visibilidad de la gente, pero ¿qué hacían? Les iniciaban juicio político. Eso es otro cantar. Sí, Eso es... también, bueno, vamos a hablar de alguien que renunció, que se lo bancó, que fue, o por lo menos las presiones, que fue Enrique Arias Giver, por decir uno, que validó una paritaria bancaria que estaba validada previamente por el Ministerio de Trabajo, por ejemplo. Sí, en la cual las partes estaban de acuerdo aparte. O sea, Exacto, exacto. así y todo, el Ministerio de Trabajo tampoco en esa paritaria en cuestión y en cualquiera, no tiene mucha opción de no homologar una paritaria que hay acuerdo de las partes. Solo la puede no homologar si daña el interés general, el bien público, el orden de la nación. Si no, la tienen que homologar aparte. Pero bueno, creo que eso es una cuestión para atender de la justicia. La justicia hacia adentro, yo creo que esto del oscurantismo no es menor, no es menor porque es estratégico terminar con esto. Hay muy pocos momentos en donde un magistrado o una magistrada es sometido al escrutinio de la gente, al escrutinio popular. Todo funcionario público merece per se reproche y es merecedor de reproche porque fue un funcionario público y ser cuestionado por la ciudadanía mejora a ese funcionario público. El tema es si no lo conoces y si se gesta además una especie de poder en ese anonimato, en esas sombras, en esa oscuridad, es un problema a resolver de tipo estratégico para mí en la justicia esto. Porque en la oscuridad no se ve nada, ni lo bueno ni lo malo. Ni lo bueno ni lo malo. Entonces, todo terminan a veces pagando justos por pecadores en el Poder Judicial. Exactamente. Porque todos terminan en la misma bolsa. Pero también tienen la culpa por no hacer un camino de acercamiento a la ciudadanía. Es el único de los tres poderes del Estado que se encuentra, digamos, para decirlo de alguna manera, disociado de la elección popular directa. Bueno, pues bien, lo que digo es, hay que hacer otros mecanismos en donde participe la ciudadanía, no solo en la audiencia pública del Senado, al momento de definir la terna que enviar al Poder Ejecutivo. Tiene que haber previamente y posteriormente a ser designado en mecanismos de examen público ciudadano al rol de un magistrado o una magistrada. Aparte, mira, te cuento una cosa. ¿Vos sabías que el 70% de las licencias que existen y que se toman los trabajadores y trabajadoras, funcionarios y funcionarias del Poder Judicial son psiquiátricas? Y esto no es un dato menor. Esto no es un dato menor. Esto es gravísimo. La actividad judicial es una actividad que la Organización Internacional del Trabajo la catalogó como de las actividades sensibles, por altos grados de exposición, entre otras cosas, a presiones.
a diversas presiones, porque son temas sensibles los que se tratan, sea el fuero que sea el, digamos, un juzgado de familia, hasta un juzgado laboral, hasta la Cámara Criminal y Correccional Federal, si querés. De distinta índole, todos son temas que, sensibles y en algunos más, en otros menos, está sometido a presiones. Esto también sucede a nivel magistratura. No solo pasa con los empleados. Lo que pasa es que en la magistratura no hay licencias. No está esta licencia psiquiátrica. Nadie se la toma porque... ¿Y quién examina? Hay un examen periódico de las aptitudes psicofísicas de los magistrados para saber si después de tanto tiempo, de determinado tiempo, todavía están en condiciones de ejercer no solo la magistratura, no solo escribir una sentencia, sino además conducir un grupo humano, por ejemplo, que es su juzgado, que es su dependencia, que es su fiscalía, su defensoría. Bueno, esto tampoco está. Esto también hay que empezar a ponerlo en tela de juicio. Hay un colapso edilicio y de infraestructura al interior del Poder Judicial. Esto es real y es de antaño, no empezó hoy ni va a terminar mañana. Pero sí hay que empezar a hacer un camino real de, a mi modo de ver, descentralización del Poder Judicial de manera geográfica. Por lo menos en la ciudad. Pero no te estoy diciendo, Nahuel, crear una oficina de consultas en un barrio vulnerable. Una oficina de consultas que se superponga con lo mismo que hace una oficina de consulta de otra dependencia, de otra dependencia, de otra dependencia, que eso es lo que pasa hoy. Y esto te lo digo por experiencia porque yo trabajé en oficinas descentralizadas del Poder Judicial de la Cava. Y resulta que vos te encontrás con una política pública superpuesta, donde tenés 40 dependencias que atienden consultas, responden todo lo mismo, pero ninguna consulta se sustancia en el lugar del barrio, y siempre hay que ir a terminar el trámite a una oficina del centro. Entonces, yo cuando hablo de descentralización me refiero a que esta combinación con tecnología y oralidad, que creo que hay que ir por ese camino, hay que avanzar en ese camino, tiene que hacer que se pueda realizar un juicio en un barrio, que se puedan tomar las audiencias en los barrios, en donde están las personas implicadas en el conflicto, que se pueda hacer esto en una fábrica, que se pueda hacer esto en otros lados. Me parece a mí que tenemos que empezar a pensar y a tomar una dimensión más real de lo que es el acceso a la justicia. Ese tema está mal abordado a mi modo de ver. Algunas oficinas lo pueden abordar mejor que otras, pero hoy lo que es esto es un sobreabundamiento de instituciones que terminan no resolviendo realmente el problema en el barrio, sino que ese problema se resuelve en otra dependencia. Y creo también que hay una cuestión fundamental, no lo puedo no decir, que es que en el Poder Judicial de la Nación no existen las convenciones colectivas de trabajo. Esto es hacia adentro también, ¿no? Entonces, no hay, en una estructura jerarquizada, como es el Poder Judicial, patriarcal, como es el Poder Judicial, donde las mujeres no acceden a los altos cargos de secretaria ejecutiva. Salvo en el fuero que hay más juezas mujeres, ¿eh? Y ahí los hombres van a decir cupo. En el resto te doy la razón, pero en el fuero me parece que hay más mujeres. No lo tengo sacado, pero yo te hablo en general e incluso... Sí, no, yo sé a lo que apuntás, pero valida la pena la aclaración. En los altos cargos me refiero también, porque a veces vos vas a encontrar que tenés mujeres en el escalafón de empleados y empleadas, pero funcionarios a cuesta, ni te cuento juez, ni te cuento juez de cámara, ni te cuento jueza de un tribunal superior o de una corte suprema. Pero eso, además, esa estructura jerarquizada, patriarcal, porque es patriarcal aparte de sus formas, sus costumbres, hacia adentro y también en sus pronunciamientos jurisdiccionales, esto a grosso modo y en un camino de transformación, pero es lo que es hoy. Esa estructura además no tiene democratización interna cuando resuelve sus relaciones laborales, su salario o sus condiciones laborales. Esto, vos pensá, ¿no? El Fuero del Trabajo. El Fuero del Trabajo, la Justicia Nacional del Trabajo, resuelve todo el tiempo conflictos convencionales en el marco de la ley de asociaciones sindicales. Todo el tiempo, o de encuadramiento, o lo que fuera. Y en la justicia no hay convenio colectivo de trabajo. En el Poder Judicial no hay convenio colectivo de trabajo. Solo hay en una jurisdicción, no quiero hacer autónomo, pero la única verdad es la realidad. La acabo, vas a decir, ¿no? Ahí se cortó. Sí, a excepción del Tribunal Superior de Justicia. Hola, ¿me escuchás? Sí, perfecto.
Ahí sí, me había cortado. Sí, hay, y es bueno, y fue muy bueno que se sancione. Pero bueno, queremos que exista en todo el país, no nos sirve ser solo la justicia, un poder judicial el que lo tenga. Queremos que se haga a nivel país esto. Bien, te hago la segunda pregunta relacionada con lo que dijiste. ¿La política y la justicia pueden ir de la mano o deben ir separadas? Todas las preguntas que te hagas son de interpretación libre y cualquier respuesta tuya es valiosa. Te aclaro que ya lo que dijiste coincidía en un 95%, ¿eh? Así que me siento bien, me siento bien. Bien, bueno. Porque digo, bueno, Eh, pienso lo mismo, si una dirigente piensa igual que yo, estamos en la misma línea. Está bueno. Mira, Nahuel, si vos con política te referís, qué sé yo, a pensamiento, a ideas, a... Ahí se le cortó justo, capaz que la están llamando. A ver si vuelve. Esperamos mientras. Hola, hola. Ahí está. Hola. ¿Te están llamando por teléfono y se corta? No, no, se ve que se cayó el wifi, así que saqué el wifi y listo. ¿Estamos bien Vamos ahí? en datos. Estabas hablando de política como ideas y demás. Claro, si vos te referís a política en ese sentido como una idea de la vida y de la sociedad que puede tener una persona, es inescindible de las personas. Entonces, no hay persona que no tenga una idea política, que es cómo se organiza una sociedad o los valores preponderantes de una sociedad. Es falaz que los jueces son apolíticos. Es una mentira eso y es algo imposible. Lo único que sucede es que son políticos, pero no lo dicen sus pensamientos políticos. Esa es la única diferencia. O sea, las ideas políticas existen. Lo único que haces es ocultarlas, no decirlas. Después hablan por sí solas las sentencias también, ¿no? Ahora, que son pronunciamientos políticos, además, las sentencias judiciales. Creo yo que el Poder Judicial no hay que no entenderlo como parte del Estado. A veces no se entiende muy bien que el Poder Judicial es el Estado también. Y que a veces quienes lo integran son funcionarios públicos, deben ser servidores públicos y se deben a la gente. Empleados públicos, empleados públicos. Como cualquier otro empleado público o como cualquier otro director de otra dependencia de la Administración Pública Nacional o del Poder Legislativo. El Estado, además, en su conjunto, sus tres poderes, tiene una misión y tiene una razón de ser, que es garantizar el bienestar general de la sociedad, que es garantizar la movilidad social ascendente, que es equilibrar desigualdades, que es buscar la equidad. Esas son las funciones del Estado. Pues bien, el Poder Judicial no puede escapar a esas funciones porque es parte del Estado, es el tercer poder del Estado. Eso es muy importante. Eso es muy importante. Yo creo que después podemos discutir si un juez puede estar afiliado o no a un partido político. Lo podemos discutir. En mi opinión, tendría que poder estar afiliado a un partido político. La independencia del Poder Judicial significa que hay que obtener pronunciamientos acorde a las normas y no acorde a otros intereses, presiones de políticos, de partidos políticos o de grupos económicos, de grupos mediáticos. O sea, la independencia no radica en... ¿Qué pasa? Viste que yo te hablaba del oscurantismo primero, ¿no? De esta cosa Sí, que es... esa frase me encantó, porque en la oscuridad no se ve ni lo bueno ni lo malo. Nosotros hicimos una editorial, pero esa frase te la voy a robar, ¿eh? Voy a decir como dice la doctora Siley. Está. No, toda tuya, toda tuya, toda tuya, porque seguramente yo se la robé a alguien también, así que toda tuya, que circule. Bien. La verdad es que eso que te decía el oscurantismo, a veces se cree que el anonimato es independencia en el Poder Judicial. No, 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 no es independencia el anonimato. Es realmente escaparle al escrutinio popular, le digo yo, al escrutinio de la gente, a ser cuestionado. Bueno,
Entonces a veces pasa esto con la política también. El juez tiene un pensamiento político, pero no lo dice. Entonces si no lo dice es independiente. Ah, pero si lo dice deja de ser independiente. Entonces se incumple un principio fundamental del pilar de la República, que es la independencia del Poder Judicial. No es así. Esas son todas ficciones que se van construyendo falaz y erróneamente, equivocadamente. Yo conozco los tribunales, pateo, conozco a los trabajadores de la nación, de la ciudad, de otras provincias argentinas. No conozco ningún juez que no tenga un pensamiento político. No conozco, no conozco. O sea, y creo que no existe, sinceramente. Entonces, creo que hay que ser más sinceros con la gente, con la sociedad, con los abogados, con los justiciables. Hay que sincerar un poco y correr la hipocresía. Bien, Vanessa, vamos a ahondar un poquito más. Hablamos de hacia adentro, de cuestiones de infraestructura. ¿Qué necesidades ves que tienen los judiciales en cuanto a herramientas de trabajo, espacios, herramientas informáticas? Te lo digo desde, obviamente, el lugar que ocupás hoy de consejera y más sobre la justicia nacional y no justicia Cava, porque la justicia Cava está un poco mejor que la justicia nacional en ese sentido. Sí, muchísimo mejor, muchísimo mejor. Pero bueno, es un universo y una población más nueva. La justicia de la Cava nace en el 98, de post-sanción de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, no así la decimonónica Justicia Nacional y Federal. Ahora, que claro, que sus edificios Con qué tienen... elegancia lo decís, decimonónica, me encanta, me encanta. Adelante, adelante. La infraestructura, los edificios, ya están colapsados. No hay tribunal a donde vos vayas que termine habiendo expedientes hasta que los trabajadores se sientan arriba de los expedientes. Bueno, el formato papel no solo que evita que alguien resuelva algo y nunca te vea la cara, o sea, no te estoy diciendo nunca te veo la cara, o sea, resuelvo un problema grave de tu vida y tal vez nunca te veo la cara, solo lo hago todo a través de papel, sino que ya colapsó, ediliciamente no hay más lugar donde poner papeles. Y aparte que trae el papel, trae suciedad, trae enfermedades, hay un enorme colapso de materia de higiene y seguridad laboral, esto lo están reclamando todos los sindicatos. Como consejera del Consejo de la Magistratura te voy a decir una cosa, el 97% del presupuesto del Consejo de la Magistratura se va en salarios. Se va en salarios. ¿Qué sucede con este tema? Porque acá, digamos, sin presupuesto, poco se puede hacer. Tenemos una particularidad en el Poder Judicial. Me voy a tomar un pequeño atrevimiento. Vos sabés que en materia presupuestaria también hay sujetos presupuestarios. Bueno, el Poder Judicial de la Nación como sujeto presupuestario es uno solo. Valga decirlo ahora que ingresó el presupuesto que estamos discutiendo en la Cámara de Diputados. El sujeto presupuestario es uno solo, la jurisdicción 5, Poder Judicial de la Nación. ¿Qué hay adentro de ese sujeto presupuestario? La Corte Suprema, el Consejo de la Magistratura y la DAJUDECU. Bien, ese es lo que abarca la jurisdicción 5 del presupuesto nacional, en la ley de presupuesto. Adentro de este único sujeto presupuestario está la Corte y el Consejo. La Constitución Nacional dice que es el Consejo, en su artículo 114, inciso 3, que es el Consejo de la Magistratura quien debe administrar los recursos del Poder Judicial. Es decir, pone en cabeza la Constitución, en cabeza del Consejo, la administración. ¿Qué pasa en la realidad? ¿Qué pasa en la realidad del lugar donde debe hacerse cumplir la Constitución? La jefatura de esa jurisdicción presupuestaria la ejerce la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Con particularidades se ejerce esa jefatura, con particularidades. La Corte Suprema crea cargos, por ejemplo. Es la única autorizada para crear un cargo. Por ejemplo, un juzgado de trabajo está colapsado, tiene una causa especialísima que le demanda mucho trabajo, necesita un secretario más. Bueno, pues bien. Ha pasado el año pasado, ha pasado. A ese juzgado, el secretario le va a abonar el sueldo el Consejo de la Magistratura. Pero el Consejo de la Magistratura no va a poder crear ese cargo, ni tiene potestades para hacerlo. Lo tiene la Corte Suprema, que puede decir crear 400 cargos y no pagar ninguno, porque se paga con la porción que le toca al Consejo de la Magistratura.
Este único sujeto, esto te lo doy como un ejemplo, este único sujeto presupuestario, que a veces es bifronte, con dos cabezas, en la realidad la ejerce solo la Corte, pero a veces pasa esto, porque la Constitución dice otra cosa. Entonces, ¿qué pasa? En el Consejo, la mayoría de las veces hay déficit presupuestario. Y en la Corte hay superávit presupuestario. ¿Cómo vos podés explicarle a un tercero, por ejemplo, la AFIP, un tercero, que ha sucedido, que el Consejo ha quedado en deuda con cargas sociales, que hoy ya regularizó y que hoy está en un plan de pago, etcétera? ¿Cómo le explicás que vos sos un único sujeto, que no le estás pagando las cargas sociales a la AFIP, que son en realidad salario diferido del trabajador y la trabajadora, pero que vos también tenés superávit? Porque ahí debería haber socorrido la Corte y pagar, que aparte está establecido por ley. Y eso no sucedió. Hay un fondo anticíclico, que nadie sabe cuánto exactamente tiene, que maneja la Corte Suprema, y que yo no entiendo por qué la Corte Suprema tomó la decisión de pagar el aguinaldo en cuotas, teniendo el fondo anticíclico para pagarlo todo junto, por ejemplo. Bueno, entonces, yo como consejera del Consejo de la Magistratura, a mí me gustaría, y lo he dicho en el Consejo Consultivo que me invitaron a exponer, el que armó el presidente a través del decreto 635 para fortalecimiento del Poder Judicial, que se cumpla la Constitución. Y esta es una discusión que nadie quiere dar, porque claro, te enfrentás a la Corte Suprema, que maneja los recursos y no quiere dejar de manejar los recursos incumpliendo la Constitución. La pregunta, Nahuel, siempre va a ser, ¿quién controla al que controla? ¿Quién controla al que controla? ¿Por qué no existe el ingreso democrático en el Poder Judicial de la Nación? Si es una ley plenamente vigente desde hace 7 años. Porque la autoridad de aplicación, ¿quién es? La Corte Suprema. Entonces, si quieren, no reglamentan una ley y esa ley no se cumple, no existe, está abstracta, digamos. Bueno, estas son las cosas que pasan aún hoy en el Poder Judicial de la Nación, ¿no? Entonces el Consejo muchas veces, mira, yo en el Consejo presido la Comisión de Reglamentación. Impulsamos la regulación del teletrabajo. Las vueltas que tuvimos que dar, porque las facultades reglamentarias que la Constitución le dio al Consejo están limitadas por la Corte, entonces podemos hacer un poquito así, podemos hacer menos asá. Bueno, eso también pasa en materia reglamentaria, imagínate. O sea, lo terminamos haciendo igual porque lo hicimos en consulta con las cámaras, bueno, el arte de la política, pero tampoco está claro en la materia reglamentaria, tampoco está claro. Así que yo Bien, como consejera me gustaría que se cumpla la Constitución, definitivamente. buenísimo. Vamos entrando en los últimos 15 minutos de la entrevista. Vanessa, algo que tenemos, en línea hay, por ejemplo, un montón de secretarios. Ahí vi a la doctora Enríquez, al doctor Dugarte, a la doctora Sentonce, por nombrar algunos nomás. O sea, hay un montón de empleados judiciales. Está Mónica Míguez ahí también, o sea, además de abogados y abogadas, ¿no? Escuchando. La pregunta es, ¿cómo venimos con los concursos y nombramientos de jueces? ¿Cómo viene ese tema? Bueno, la verdad que a nosotros nos tocó asumir una gestión en plena pandemia. Rápidamente tuvimos un reflejo que fue modificar los reglamentos para poder actuar telemáticamente y fuimos poco a poco ayornando todo lo que es el proceso de selección y de escuela judicial y de concursos a la manera telemática también. Qué sé yo, la semana pasada estuvimos tomando entrevistas, hemos activado todos los concursos que teníamos pendientes y vigentes. Estamos en una instancia también con el Fuero del Trabajo en particular, que tiene un enorme déficit en materia de titularidad de magistrados y magistradas, y lo estamos activando con todo, con todo. Estamos realmente, el tema de los concursos, activándolos a todos, activándolos a todos. De hecho, hoy no me acuerdo porque hoy, bueno, tuve un día muy largo, pero estamos con etapa de entrevistas, llamando entrevistas también. No solamente en el penal económico, en el criminal correccional, sino también el laboral. Próximamente Bien, vamos a llamar entrevistas. bien, buenísimo. Y te hago otra pregunta relacionada. A- Sí. eh, ¿Les llegaron, a los que habían aprobado el examen, les había llegado
un correo preguntándole si querían estar en la lista de conjueces. ¿Qué pasa con esa lista de conjueces? ¿Se forma la lista? ¿Los van a nombrar? ¿Está frenado? Hemos aprobado la lista de conjueces para la localidad de Rosario. Sí, Esto fue en el anterior plenario y nos queda pendiente continuar con la aprobación del resto de las localidades. ¿Qué pasó? Un consejero solicitó postergación porque quería analizar la lista. La lista ya fue aprobada en la comisión de selección, así que ya cuenta con los requisitos. Y bueno, se bien. concedió esa postergación para no este jueves, sino el jueves que viene, que es donde va a haber plenario de nuevo. Pero se está avanzando. El conjuez, la figura del conjuez, la lista de conjueces que hemos votado y que estamos poniendo en discusión, es para... ¿Hola? ¿Se Sí, sí, escucha? yo te Ah, escucho, ¿eh? Por ahí se cortó tu imagen, pero te eh, escucho. A ver. Ahí vuelve, ahí bueno, vuelve. em, la lista Decías que la lo lista de conjueces que es es para... claro, el conjuez, y que es la lista que nosotros aprobamos para Rosario y que tenemos esta nómina pendiente de aprobación, es para cubrir una vacante cuando ya es como casi te diría en tercera instancia excepcional, porque la primera es la titularidad, es decir, el concurso, la segunda es la subrogancia y la tercera opción es el conjuez. Muchas veces sucede que es porque es un tema que atañe a la competencia de todos los magistrados, entonces no puede resolver un propio juez, entonces hay que buscar a alguien que esté por fuera de la magistratura, que sea en este caso un conjuez, que es un concursante, básicamente. Eh, pero bueno, eso se sigue esperando que esta postergación que pidió, yo no recuerdo si fue consejero Recondo o consejero Tonelli, ya no recuerdo quién pidió la postergación, pero se le concedió y se va a aprobar la semana que viene. Bien, bien. Eh, reforma judicial. Mm. Algo ya has tirado conceptos, ya vemos cuáles son tus ideas, pero, y hablaste ahí en la comisión respecto de eso, ¿querés agregar algo más sobre ese punto? ¿Sobre la reforma judicial? Sí, muchas cosas. Mira, creo que hay que cumplir la Constitución, creo que hay que establecer el juicio por jurados, estoy absolutamente convencida. Esto lo hemos discutido en el 2018 en la Cámara de Diputados, lo discutimos en el 2018, llegamos a un consenso de los bloques, pero luego no prosperó ese dictamen, me acuerdo que era la Comisión de Penal. Bueno, creo que necesitamos... eso sería un buen mecanismo de democratización de la justicia, ¿ves? Y que realmente cumplamos la Constitución. Lo mismo con el tema de los recursos, de la administración de los recursos. Lo mismo con el ingreso democrático. Yo estoy trabajando en un proyecto de ley para que el ingreso democrático cambiemos la autoridad de aplicación, no sea la Corte, sino que pase a ser el Consejo. Estamos viendo a ver qué pasa. Esto también lo propuse en el Consejo Consultivo. Sí, Eh, Creo que se está dando un paso importante con respecto a la justicia penal federal, que es el proyecto que tenemos ahora en la Cámara de Diputados. Es un paso importante, es un paso importante. eh, pero bueno, las cosas que hay que modificar son muchísimas, son muchísimas. Y a mí me parece interesante que se vaya de a poco y que se vaya parte a parte discutiendo esto, ¿no? Me parece que tenemos que hacerlo como la llovizna, sin pausa, pero sin prisa, digamos. En ese sentido, creo bien. que está bien como está sucediendo ahora. Se han cometido muchas irregularidades, Nahuel, con respecto al Poder Judicial. Se lo ha maltratado a más no poder en los 4 años anteriores del macrismo. Desde aquellos decretos de necesidad de urgencia para designar jueces de la Corte, hasta los traslados, hasta estos juicios que le han hecho a muchísimos jueces del Fuero Nacional del Trabajo y de las provincias también, de muchas provincias también. Se ha presionado mucho y se ha vilipendiado mucho al Poder Judicial. A los fines de que tener un Poder Judicial servil. Muchos magistrados y magistradas han sido útiles a eso. Bueno, a mí me gustaría también que se haga una autocrítica desde los sectores respetables, que son los más del Poder Judicial, y de que se haga una autocrítica. Ahí se le cortó, a ver si ahora vuelve. Estaba diciendo que sea una autocrítica desde el Poder Judicial. A ver, Sí, ahí acá estoy. está. Una autocrítica del Poder Judicial.
Sí, sí, hace falta también. Lo que nosotros no vamos a hacer, Bien. nuestro gobierno no va a hacer nunca, es incumplir la Constitución y las leyes cuando se trate de cambiar las estructuras funcionales o estructurales del Poder Judicial. Eso seguro. Bien. Vanessa, te hago una pregunta más y ya después hacemos el cierre. Pero esta pregunta vos te va a entrar en conflicto personal, porque por un lado vos sos judicial, pero por otro Ah, lado estás en el Consejo de la Magistratura como representación de la política. Y la pregunta es sobre cuál es la composición ideal del Consejo. La actual, la de la ley anterior, viste que ahora la Corte tiene para decidir un tema sobre si es constitucional la reforma o no. Yo te digo algo a título personal y por el estamento que represento, que es el de los abogados. Yo quiero y creo que tienen que tener más representación los abogados y los judiciales que la política, como está hoy, pero por el estamento que represento. Te lo anticipo para que sepas mi postura, pero estamos acá para escuchar la tuya. fíjate vos que una judicial entró por la política al Consejo de la Magistratura. Bueno, pero no siempre es así. Acá los abogados de a No, préstamo... pero no todos los judiciales pueden entrar al Consejo de la Magistratura, solo los magistrados. El estamento es de la magistratura. Judiciales somos todos, diríamos, pero los que entran son solo algunos. Esta judicial y mi sindicato y mi organización entró al Consejo de la Magistratura con una oportunidad enorme de poder, por lo menos, apostar algo, hacer algo por los trabajadores judiciales desde ese lugar también, gracias a la política. Gracias a la política. Yo creo que la discusión, te digo la verdad, de todo corazón, Nahuel, la discusión de cuántos, no es tan importante como si no, hay que discutir acá también la equidad de género en el Consejo de la Magistratura, hay que discutir los objetivos y hay que ponerle plazo al Consejo de la Magistratura, hay que ponerle plazo, hay que decir, bueno, los concursos tienen que sustanciar, como hoy hace este proyecto que enviara el Poder Ejecutivo, que pone plazo para los concursos. Me parece excelente. 9 meses para tal cosa, 3 meses para otra, 1 mes para el Ejecutivo, 1 mes para... Bueno, creo que el funcionamiento más ágil no se debe... porque eso también se pasó con la Corte, pasa con la Corte, digamos. ¿Cuántos miembros, cuántos no miembros? Qué sé yo. A mí me parece más interesante que se pongan mayores reglas de juego claras y no discutir lo otro. Y obviamente que no me parece mal que el sector más representativo, efectivamente, de la sociedad, tenga preponderancia en el Consejo de la Magistratura. No me parece mal, no me parece mal. Después incluso podemos discutir si tiene que ser el mismo diputado o la diputada o puede ser un representante, porque eso no obliga a la Constitución que sea senadores y diputados. Pueden ser designados por las cámaras representantes, como existen en un montón de jurisdicciones. Y eso sería saludable también. Yo estoy de acuerdo con esa postura. Bien, Porque si bien. no... Pero bueno, yo te digo, este es un caso que vos justo estás hablando con una judicial que entró por la política al Consejo de la Magistratura. Sí, por eso te hice la aclaración previa. Bueno, escúchame, Por Vanessa. lo menos los de abajo del Poder Judicial llegamos por la política. Por la política. La movilidad social en la política. Escúchame, Vanessa, vamos a entrar en los últimos 5 minutos. Vamos a hacer un cierre, la verdad, contentísimo con la entrevista. Reitero, no te conocía, si te conocías de vista nada más. Esto lo digo porque está bueno que la gente lo sepa, que nosotros nos conocemos, o sea, nos estamos conociendo, teniendo diálogo ahora sin prejuicio de que la gente que nos ayuda nos ha puesto en contacto, ¿bien? Entonces, lo primero que te agradecemos es que nos has dado... Digámoslo, fue Leandro Macías, digámoslo. Sí. Escúchame, esto es así. Has dado una entrevista sin cassette, que está muy bueno que una persona que en el cargo que tenés vos hable así, sin cassette, y que diga lo que piensa. Entonces, como siempre tratamos y desde ya te agradecemos, por supuesto, este canal de diálogo abierto con nuestra asociación, ¿no? A Leandro le mandamos un gran saludo, es un amigo de tribunales de hace muchos años, así que por supuesto que se lo agradecemos, a Nicolás Osur también. Escúchame,
Para cerrar la entrevista, danos un mensaje positivo y esperanzador para toda la comunidad laboralista. ¿De qué ves vos? ¿Qué es lo que está cambiando para mejor? ¿En el Poder Judicial o en la sociedad? ¿O en dónde? En nuestro mundo endogámico que nos importa hacer nosotros, que es el Poder Judicial. Si querés ampliarlo a la sociedad, pero tiene que partir desde acá para lo demás. Porque no te olvides que Bueno, los nosotros tenemos abogados, un micromundo tribunalicio. sí, los abogados laboralistas, que yo también pertenezco a esa casta de abogados laboralistas, soy abogada laboralista. Yo creo que la mejor noticia que tienen los abogados laboralistas, ahora es un contexto muy difícil para el trabajo en Argentina, producto de una pandemia mundial. Eh, la mejor noticia es que tenemos un gobierno que va a apuntar a proteger a la unidad productiva, al trabajo, y que vamos a salir adelante como país con producción y trabajo. Y esa es la mejor noticia para un abogado laboralista, para mi modo de ver. Porque porque yo creo que son un pilar para la defensa de las leyes laborales y de los derechos de los trabajadores. Son un pilar, así como es un pilar el modelo sindical argentino, así como es un pilar la Justicia Nacional del Trabajo. Bueno, otro pilar también es los abogados laboralistas. Y realmente cumplen una función social y una misión social muy importante. Y mejor les va, y siempre le va mejor a un abogado laboralista cuando mejor le va al trabajador o a la trabajadora. Así que o sea, esto es directamente proporcional. No hay abogados laboralistas felices con trabajadores, digamos, arruinados o trabajadores tristes, para decirlo de alguna manera. Y como Entonces, decía nuestro expresidente, no hay trabajadores sin empresas y no hay empresas sin trabajadores tampoco. exactamente. Bueno, Así que bueno, yo creo que la mejor noticia para ustedes, además de que estamos avanzando en los concursos, entonces se van a poder completar las titularidades de los juzgados, es que el país va a salir adelante con trabajo, porque es un gobierno peronista y tiene que hacer eso. buenísimo. Damas y caballeros, miércoles 16 de septiembre de 2020, esto fue Apte en Vivo, doctora Vanessa Sisley, consejera de la magistratura, muchas gracias por estar con nosotros. Te saludamos, Gracias. un beso grande y hago el cierre. Seguimos en Adiós. contacto, Chao, y gracias chao. por estar con la asociación. Hasta luego. Hasta luego. A ver si... Ahí está. Bueno, espectacular la entrevista. Sin cassette, Vanessa Sisley, muy buena oratoria, tiró conceptos increíbles que nos hacen sentir muy identificados en un montón de aspectos. Últimos 2 minutos y tengo que agradecerle a todo mi equipo, a mi hermano Álvaro Altieri, que está detrás de cámaras, a mi hermana Delfina, que es la Community Manager, primero la familia, y después tengo doctora Patricia Sosa, Clarisa de Arce, Diego Calvo Suárez, Walter Preto, Julio Sana, Daniela Ducros, Facundo Castro, todos los que nos acompañan en este tiempo. 2 cositas más buenas que hacen algunos juzgados que las tengo que decir. Miren, 65 y 23, por ejemplo, te ponen una imagen del saldo, no como otros que te dicen, no hay saldo y no te ponen cuánto hay. Acá te dicen, mirá, está esto, para que pidas este monto, ¿bien? Y los genios de los genios, el juzgado 54 que directamente te pone acá, te dice la transferencia, te pone un movimiento que es transferencia realizada y te dice cuándo salió. ¿Saben, muchachos y muchachas queridos del Poder Judicial, cuántos mails se ahorrarían preguntando si salió? La gente está desesperada, miren por la ventana, se está prendiendo fuego el país, la economía por el aire, el giro está consentido y hay juzgados que no lo libran. Y no son capaces de poner un movimiento, hagan las cosas fácil, ¿eh? Miren qué viene el 23, cómo pone el saldo que hay, el 65 también, ¿eh? La doctora Marta Carmen Rey, la doctora Cruz de Voto, la doctora Enríquez, el doctor Rivela, en el 54 la doctora Andrea García Villor que pone transferencia realizada. Copien estos buenos ejemplos y no van a tener la casilla de mail colapsada, porque es una cuestión de comunicación con algo tan delicado. La gente esperó 6 años, 8 años para cobrar y el giro está consentido, no lo largan y no dan ninguna explicación y no contestan los mails. Contéstenlos, contéstenlos. Ya aclaramos con la Unión
quiénes fueron los que dijeron eso de denunciar, le mandamos los audios, le mandamos la captura de pantalla con nombre y apellido. Ellos sabrán qué hacer. La Asociación Abogados del Fuero trabaja hace muchos años con el sindicato, con los magistrados, con la Cámara para mejorar el fuero del trabajo. Recuerden, podrán robarnos las ideas, pero nunca la creatividad. En tiempos de